Hola, este video tiene la finalidad de explicar el espejo cóncavo. Entonces, un espejo cóncavo lo vamos a dibujar de esta manera. Aquí está. Y la luz va a llegar por la cara interna, ven ahí, por este lado, ven. Por ahí va a estar llegando la luz. Ahí, por este sector. Y en un espejo cóncavo tenemos elementos. El eje principal, tenemos el radio. Aquí, como es una superficie esférica, y tenemos el radio, el centro de curvatura, vértice, la intersección entre el espejo y el eje principal. Tenemos este punto, el foco, que es la mitad del centro de la mitad del radio o la mitad del radio, y se ubica la mitad ahí del centro de curvatura. Entre el centro de curvatura y el vértice, el foco estaría en la mitad, ¿ya? O R partido por 2. Ahora, estos serían los elementos que hay que tener presentes: radio, centro de curvatura, foco, vértice, eje principal. Y ahora vamos a considerar 4 rayos principales para dibujar nuestra imagen a futuro. Entonces, el primer rayo que se presenta aquí es un rayo paralelo, vean, al eje principal, y se refleja pasando por el foco. Línea roja. Ahí cambiamos el color, línea roja, ¿ven? Rayo incidente, rayo reflejado. Y tenemos aquí la línea, si vemos aquí, ley de la reflexión. Ahí tenemos la normal y ahí tenemos el ángulo incidente, es igual al ángulo reflejado. Este sería el primer rayo, El segundo rayo es un rayo que incide ahí y pasa por el foco y se refleja en forma paralela. Nuevamente ahí color rojo, paralela al eje principal. ¿Ven? Ahí está. Recuerden que para formar la imagen de un objeto mínimo necesito 2 rayos, como mínimo. Entonces ahí tenemos nuestro segundo rayo. Un tercer rayo es que incida por el centro de curvatura, pase justo por el centro de curvatura, ahí se refleja en este punto en el espejo y regresa por donde llegó. Se refleja en la misma línea por donde llegó. Y ahí tendríamos el rayo reflejado. Y el último rayo es el rayo que va directo al vértice. Ahí va a formar un ángulo con el eje principal y se refleja con el mismo ángulo con el cual llegó y sale de esta forma. Entonces, estos son los 4 rayos que nosotros vamos a presentar en este tipo de espejo cóncavo y ustedes van a utilizar para formar su imagen. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos formar la imagen utilizando estos rayos. Este espejo, en realidad son 5 casos que vamos a presentar. El primero, vamos a ubicar al objeto después del centro de curvatura, ¿ven? Ahí está el centro de curvatura y está después, más tirado hacia la izquierda. Entonces aquí nosotros vamos a decir, mire, un rayo paralelo, siempre yo utilizo este rayo paralelo, se refleja pasando por el foco, ¿ven? Por el foco. Ahí está, ¿ven? Y después tenemos un rayo que pase por el foco, un rayo que incide, recuerden, incide, pasando por el foco, se refleja y paralelo al eje principal. Ahí está. Donde se juntan los 2 rayos, ojo,
donde se juntan los dos rayos reflejados se forma la imagen. Aquí se juntaron, ¿ven? Entonces la imagen, si uno la mira, la dibuja, este sería, de aquí parte la imagen y aquí termina. Vean, de aquí parte la imagen, parte del eje principal y dibujo la flecha hacia abajo. Entonces es una imagen real porque es producto de rayos reflejados, no de prolongaciones, sino que de rayos reflejados directos. Es más pequeña, vean, porque si yo comparo el tamaño, la otra tiene como un cuadro y medio, la de color negro, esta no alcanza a tener un cuadrado, entonces más pequeña, invertida porque está apuntando hacia abajo. ¿Ya? Ese sería el primer caso. El segundo caso, nuevamente, dibujamos dos rayos. ¿Qué fue lo que hice? Tomar el objeto y colocarlo justo en el centro de curvatura. Vean, justo en el centro de curvatura. Entonces, un rayo paralelo se refleja, como ya sabemos, pasando por el foco. Vean, ahí está. Y después tomamos un rayo que incide pasando por el foco. Se refleja en forma paralela. ¿Ven? Y ahí donde se juntan los rayos reflejados, vean, donde se juntan estos rayos reflejados, estaría la imagen. Ahí está la imagen. Entonces, en este caso, la imagen es real, producto de rayos reflejados. De igual tamaño, si comparamos, tiene un cuadrado aproximadamente, invertida porque está apuntando hacia abajo. Y ahí tenemos el caso número 2. El caso número 3 es el siguiente. Ahora acercamos el objeto hacia el espejo cóncavo. Recuerden que es cóncavo. Entonces aquí tenemos un rayo paralelo. Vean, tenemos el rayo paralelo. Aquí está nuestro rayo paralelo. Al eje principal se refleja pasando por el foco. Yo siempre dibujo este rayo. Los aconsejo de que lo dibujen ahí, partan con él. Rayo reflejado, ¿ven? Y después tenemos el otro que se utiliza, es el rayo que incide pasando por el foco y se refleja en forma paralela al eje principal. Y nuevamente, donde se juntan estos rayos, se forma la imagen. Aquí podemos ver la imagen parte desde arriba, llega hasta este punto. Es una imagen más grande que el objeto. Vean, tienen que comparar el tamaño de la flecha roja con el tamaño de la flecha de color negro. ¿Ven? Es más grande, invertida porque queda hacia abajo y es real porque es producto de rayos reflejados. El caso número 4. Ahora acercamos más el objeto y lo vamos a ubicar justo en el foco. Entonces, nuevamente, para formar la imagen, un rayo paralelo se refleja pasando por el foco. ¿Ven? Ahí. El otro, ahora conviene dibujar el rayo que va directo al vértice. Vean. Y se refleja con el mismo ángulo con el cual llegó. Y tenemos este rayo reflejado. Si ustedes se fijan, estos dos rayos prácticamente son paralelos, no se van a juntar. Si yo dibujo las prolongaciones, tampoco. Entonces, ¿dónde se formaría la imagen? En el infinito. ¿Ya? Este caso es importante tenerlo presente ahí. Justo cuando esté en el foco, la imagen, los rayos son paralelos, entonces se formaría en el infinito. ¿Ya? Ahora, llegamos al quinto caso, cuando el objeto es ubicado entre el foco y el vértice. ¿Ven? Ahí está. Nuevamente, un rayo incidente paralelo se refleja pasando por el foco. Vean. El otro que llegue al vértice. Ahora necesito el del vértice. Vean. Ahí de color negro, por favor.
Ahí está. Y se refleja con el mismo ángulo que llegó. Si ustedes se fijan, estos rayos no se van a juntar. Siguen en estas trayectorias, vean, no se van a juntar. Pero si yo dibujo las prolongaciones, vean, dibujo las prolongaciones, pareciera que estos rayos vienen del lado derecho del espejo, aquí, mirando la pantalla de frente. Y si dibujo estas prolongaciones, las vamos a dibujar ahí. Si dibujo estas prolongaciones, aquí, ahí tenemos ahí dibujo las prolongaciones, las vamos ahí. Entonces la imagen es virtual, más grande y derecha. Y ahí tendríamos los 5 casos que nos presenta este espejo cóncavo. Y aquí dibujamos, me acuerdo que aquí en clase dibujamos como un cuadro resumen de las posiciones en las cuales yo tengo que ir colocando el objeto. Vean, cada vez lo voy acercando más al espejo, este objeto AB. Vean, estoy en el primer caso, el más alejado del espejo. Después el segundo caso lo coloco justo en el centro de curvatura. Después cambio la posición del objeto, lo ubico entre el centro de curvatura y el foco. Después pasa justo por el foco y después entre el foco y el vértice. Y ahí tendríamos los 5 casos, los cuales nos darían las imágenes del objeto dependiendo de la ubicación de este con respecto a este espejo. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.